Amigos, bienvenidos a 3 en 30, una mirada fresca de la política actual. Hoy tenemos un tema toral para nuestro país, nuestra democracia. Diego Antoní del PNUD va a estar por aquí con nosotros. Comenzamos. En la política hay muchos puntos de vista. 3 enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Bienvenidos una semana más a 3 en 30. Un placer acompañar a mis compañeros Gemi José González. Roberto, qué gusto estar aquí. Bienvenido. José Manuel Aspirós. Hola, un gusto. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Nuestra democracia es el tema de hoy, como habíamos comentado al principio. Y antes de comenzar a debatir, jóvenes, pues vamos a este reportaje que les tenemos preparado. La democracia mexicana ha sido escrita con sangre. 2 guerras cruentas y miles de muertos son su sello. Las traiciones también la han marcado. La muerte de Madero o de Obregón son ejemplos de ello. Ni la Constitución aplacó los intereses mezquinos de algunos que vieron en ella afectados sus intereses personales. La creación del Partido Nacional Revolucionario y su posterior conversión en el PRI fue un factor que permitió que la democracia mexicana avanzara. La llegada de Lázaro Cárdenas al poder en 1939 y la creación de las instituciones del Estado mexicano también lo fueron. Estos sucesos permitieron a nuestro país lograr un estado de paz y bienestar que perduró hasta 1968. Durante estos años, los mexicanos disfrutaron de derechos plenos. Las protestas estudiantiles de ese año lograron una participación más activa de la ciudadanía en el proceso de cambio. Los sismos de 1985 y las protestas por un presunto fraude electoral en 1988 influyeron decisivamente para que el gobierno ciudadanizara las instituciones encargadas de coordinar los procesos electorales. Es así que nace el Consejo Federal Electoral y posteriormente el IFE, que nos ha dado ejemplos de civilidad. Desafortunadamente, en el 2006, el IFE entró en una crisis de credibilidad que ha superado lentamente. Los institutos electorales estatales también han jugado un papel importante en la construcción de la democracia. En las 2 últimas semanas se han dado un ejemplo de profesionalismo en Guerrero y Baja California Sur. Sin embargo, la democracia mexicana enfrenta nuevos retos. Cuando ha logrado una mayoría de edad, factores internos y externos amenazan con lanzarla al vacío. Uno de ellos, la violencia generada por la delincuencia organizada que ha pintado nuevamente con sangre nuestro suelo. En los últimos 4 meses han sido asesinados en nuestro país candidatos a gobernador, políticos y presidentes municipales. La otra amenaza es la cada vez más notoria injerencia de Estados Unidos, debido al poder desplegado por el crimen organizado y por lo cual nuestro país ha sido calificado como un estado fallido. Nuestra democracia, una democracia joven. ¿Qué nos sobra? ¿Qué nos falta? Pues bueno, de entrada, lo acabas de decir, es una democracia muy joven, ¿no? Tenemos 20 años realmente de tener un sistema democrático en este país. Llega una transición, una alternancia, y la gente se da cuenta que la democracia no es suficiente, ¿no? Yo creo que se generaron demasiadas expectativas en este régimen de pensar que por la democracia iban a resolver muchos problemas. Y vemos a la sociedad que está desencantada con la democracia. El problema es de la democracia en sí o del gobierno, ¿no? Claro, a ver, yo creo que hay que ser muy claros en toda la dimensión del término democracia. Es decir, hay distintos conceptos de la democracia. Lo que vivimos a lo mejor en el año 2000 fue simplemente la consolidación de la democracia electoral. Pero no solamente la democracia se queda ahí, es decir, transparencia es democracia, rendición de cuentas es democracia, tener instituciones es democracia, haber tenido paz social durante tantos años es democracia. Es decir, este tipo de construcciones, que haya libertad de expresión es democracia. Entonces, sí hay que entenderla, me parece, en todos sus ámbitos y en algunos estamos más maduros que en otros, ¿no? Participación ciudadana es democracia también, por supuesto. Yo creo que hay 2 temas en los que tenemos que fijarnos en este momento para consolidar nuestra democracia. Hemos atravesado 10 años de transición que me han parecido exagerados 10 años y tenemos ya 2 iniciativas importantes para fortalecer nuestra democracia. En la Cámara de Senadores está la iniciativa de reforma política que presenta el presidente de la República, donde vienen muchos temas interesantes, la reelección de legisladores que tiene que ver con la rendición de cuentas, la segunda ronda electoral que tiene que ver con una construcción mayor de acuerdos, y otro tema muy importante también y que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia es la nueva ley de medios de comunicación. Se necesitan nuevas reglas en los medios de comunicación y hay una propuesta
entregada, presentada por miembros de los 3 principales partidos políticos encabezados pues, principalmente por el diputado Javier Corral, y que creo que va a hacer a nuestros medios de comunicación mucho más plurales. Tienes razón en ese sentido. Creo que la elección del 2006 lo que nos demostró es que teníamos una institución electoral en cierta medida muy sólida, pero con reglas institucionales y reglas electorales muy débiles. Por eso las campañas sucias, por eso las campañas negativas y por supuesto el involucramiento de los medios de comunicación a un exceso totalmente desmedido. Por eso la reforma electoral del 2007, Exacto. para tratar de contener a estos poderes fácticos que estaban involucrándose demasiado en las contiendas Exacto, electorales. que fue un exceso, que vienen estas reformas completamente y que ¿Pero eso qué se fue un traduce- exceso? ¿Qué fue un exceso? La participación de los medios de comunicación como lo hicieron, a mí sí me parece que fue completamente desbordado y se traduce en una reforma de la Constitución incluso. Es decir, y de ahí viene todo un debate sobre si se restringieron o no garantías individuales de libertad de expresión. Desde mi punto de vista, fue una consecuencia del exceso que tuvieron los poderes fácticos, coinciden en ese sentido. Y bueno, yo sí estoy convencido de que no se restringe la libertad de expresión. Finalmente, lo único que se está restringiendo es la posibilidad de comprar tiempos en medios de comunicación. Por Pero la ciertos gente puede actores. expresarse en otro lado, Y no es una restricción, es simplemente cuidar la equidad en las contiendas electorales, para que la gente que tiene dinero no sea la única que puede participar en los medios de comunicación y dar su mensaje. Ahora, yo sí quisiera regresar históricamente a la construcción democrática de México. Es decir, esto empieza en los 60s. Híjole. Esto avanza en los Híjole. 70s, avanza en los 70s, perdón, pero los primeros diputados de partidos que salen en los 60s, los primeros diputados plurinominales que salen en los 70s, los movimientos democráticos no reprimidos que se dan en los 80s, las elecciones que se dan en el 88, 94, es decir, es una construcción, de muchos años. Oye, ¿eh? si como ejemplo de democracia es un fraude electoral del 88, yo creo que No, definitivamente no estamos hablando, vamos, hay una construcción y un esfuerzo de la Una izquierda de construcción este que pasa país. por todos los partidos, no solamente por la izquierda, perdóname, pero lo que hace Acción Nacional, todos los esfuerzos que hace durante muchos años, De acuerdo. pasa. Por supuesto. Y Reyes Heroles también el no hizo lo suyo. bloqueo De acuerdo. también de los actores institucionales en ese momento, eso es parte de la democracia de este país. Sí, pero también estamos hablando de una libertad de expresión totalmente coartada, de asesinatos políticos. ¿Qué? Y de un hemos sido- proceso hemos sido totalmente lento. O sea, la democracia Y largo, en nuestro país e tenía inseguro. que haber llegado muchísimo antes, y no agradecerle a quienes pasaron por el poder. Yo en creo que sí hay 70 que años. agradecerles, mi Robert. No, de ninguna que sí manera. debemos De decirle- ninguna manera. Gemi, Roberto, nada más decirle a la gente que democracia no es que haya ganado un partido en el 2000. No, por supuesto que no. Por porque supuesto nos que quedamos, no. como decía Gemi, a un tema electoral, ¿no? Totalmente. Bueno, de entrada, todavía en los 80s, en los 90s no había foto en la credencial de elector, hombre. Es un proceso O sea, largo. fue un proceso demasiado largo para mí, como lo ha sido el proceso de la transición también, a mi gusto. Amigos, pues vemos que no estamos muy de acuerdo en estos temas, mejor vamos a ver la semblanza de nuestro invitado. Diego Antoni estudió Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París y desde entonces se ha dedicado al periodismo y a la gerencia social. Fue investigador asistente del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE. Es autor de La transición a la democracia en México, las elecciones de julio de 2000. Serie de reportajes especiales del periódico 5 Días de Madrid, España. Autor de La violencia urbana en Medellín, serie de reportajes especiales periódico El Colombiano. Coautor de Reconstruyendo el Estado, una conversación con Adam Przeworski. Ha publicado numerosos artículos y reportajes en los periódicos Siglo XXI, Público Milenio, 5 Días, Reforma y La Jornada, entre otros. Su último cargo en la Administración Pública Federal fue de asesor del Gabinete de Desarrollo Humano y Social. Actualmente se desempeña como oficial de programas del área de gobernabilidad democrática de la representación en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya está en el estudio nuestro invitado Diego Antoni. Antes vamos a un corte. Aquí los esperamos, no le cambien, 3 en 30.